Buenas tardes, bienvenidos a la 16ª jornada en el campo experimental de cultivos extensivos. Es un convenio que tiene la cooperativa Guillermo Lehmann junto a la Facultad de Ciencias Agrarias de Esperanza de la Universidad Nacional Litoral. Y bueno, la importancia que tiene para nosotros desde la cooperativa Guillermo Lehmann la relación con las instituciones locales. Hoy, dos instituciones que ya vienen realizando esta jornada hace más de 10 años, le presentamos a todo el sector, ya sea productores, asesores, los interesados, a que participen de la jornada. Y bueno, destacar esta relación que tenemos con todas las instituciones de la zona, a las cuales participamos activamente, con los 4.000 asociados y con todas las localidades donde estamos presentes. Así que la disfruten y bienvenidos. Gracias Juan Pablo, buenas tardes, bienvenidos a esta 16ª jornada de la Unidad Experimental de Cultivos Extensivos. Generalmente estas jornadas las hacemos 2 veces al año, en marzo y octubre, por las condiciones que ustedes ya conocen de la pandemia. En esta oportunidad vamos a hacer la jornada en forma virtual. Va a consistir en 4 estaciones. En las 2 primeras vamos a estar recorriendo el cultivo de trigo y viendo el comportamiento en cuanto a la definición de rendimiento y a enfermedades en una campaña seca. Y en otras 2 estaciones vamos a recorrer el cultivo de vicia, viendo estrategias desde el punto de vista de la conservación del agua, pensando en los cultivos que le siguen, como el maíz tardío o la soja, y también el aporte que puede llegar a hacer la vicia de nitrógeno y carbono al sistema dentro de la rotación. Así que los invitamos a que nos acompañen en esta recorrida virtual. Buenas tardes, aquí estamos en la estación sobre un cultivo de vicia villosa. En este caso, este cultivo está pensado para cosecha, para producción de semilla. La vicia villosa o la vicia sativa también, digamos, las vicias en general, se están expandiendo fuertemente en los últimos 3-4 años en la región, básicamente en un uso mayoritario como cultivos de servicio y algo también para empresas mixtas como cultivos de doble propósito como aporte de forraje. La mayor superficie de vicia, ya sea vicia pura, vicias en mezclas con gramíneas, centeno, avena, con crucíferas, triples mezclas, están pensadas como cultivos de servicio. Y los cultivos de servicio pueden tener múltiples objetivos. Uno de los más conocidos es la producción de biomasa para generar cobertura sobre el suelo, que eso era lo que se buscaba antiguamente. También estamos valorando mucho lo que pasa debajo del suelo, lo que hacen las producciones de raíces desde el punto de vista físico y también desde el punto de vista biológico. No es lo mismo tener un barbecho ocupado por un cultivo verde que está creciendo, que está generando vida en el suelo, que tener un barbecho largo sin ningún tipo de cultivo. La vida dentro del suelo es distinta. Acá podemos observar que sobre el suelo hay muchísima actividad de abejas, hay insectos polinizadores, hay vaquitas, hay toda una cuestión de vida que ya se ve a simple vista, aparte de lo que sucede del suelo para abajo. Entonces, decíamos que es producir biomasa, otro objetivo es fomentar la actividad biológica en los sistemas y también hay objetivos que tienen que ver con reciclaje de nutrientes, con fijación biológica de nitrógeno, que después en eso va a ser foco más en profundidad Gonzalo Berongaray. Acá lo que vemos es 2 ambientes de producción. Un ambiente de producción que está acá atrás, donde esta vicia a principios de octubre tiene 5 toneladas de materia seca acumulada, y un ambiente de producción aquí a la izquierda, en el manchón, donde tiene 1.400 kilos por hectárea de materia seca acumulada. Acá estamos exactamente en el mismo lote, pero con 2 realidades distintas. Hay lotes que ya sea por compactación, como es la parte acá que está más degradada, por erosión, por problemas de fertilidad, muchas veces porque falla la inoculación, por el efecto de la sequía, generan una producción pobre
de materia seca. En esos casos hay que identificar muy bien la causa, y si fueran causas físicas y uno determinaría remover esa causa física con un implemento agrícola, lo que hay que tener claro es que si no se hace nada distinto, en el lapso del año probablemente volvemos a la misma situación. Entonces, si uno va a hacer algo para descompactar eso, tiene que rápidamente poner un cultivo que aporte muchísima cantidad de raíces. Si fuera un cultivo de invierno, podría ser vicia consociada con una gramínea. Vamos ahora a esta parte donde vemos que la vicia tiene un desarrollo mucho mayor. Por ejemplo, si pensamos en otro de los objetivos, que es el control de malezas, acá vemos cómo la vicia está enredada y está intentando ahogar a la mostacilla. Ahí entonces tenemos varios objetivos que todos suman al sistema de producción. Para que esos objetivos nos lleven a buen puerto, lo que hay que tener en cuenta es que no nos penalice el rendimiento del cultivo que va a venir acá arriba de esta vicia por un consumo de agua excesivo que no pudimos manejar. Este cultivo va a cosecha, o sea que esto va a vegetar todavía y va a ser granos todo octubre, todo noviembre, y se cosechará en diciembre. Pero los que están pensados como cultivos de servicio, en la mayoría de los campos de producción ya han sido suprimidos en septiembre. Por ejemplo, acá decíamos que hay 5 toneladas de materia seca por hectárea acumuladas. El agua en profundidad, esta vicia ya tomó todo el agua que pudo sacar del primer metro y prácticamente el 70% del agua que pudo sacar del segundo metro. Hasta los 2 metros con calador uno encuentra raíces, y recién de los 2 metros a los 2 metros 30 estamos encontrando un poco más de humedad en el suelo. Con lo cual, pensando en la recarga, vuelvo sobre el objetivo de la superficie mayoritaria, que son los cultivos de servicio. Pensando en la recarga de este suelo para el cultivo de gruesa que va a venir, si analizamos los últimos 50 años de precipitaciones, acumulando octubre y noviembre, pensando que sería el agua que yo acumulo para ir a una soja, tengo 70% de probabilidad que lluevan 130 milímetros o más, con lo cual para mojar 2 metros de suelo que está bastante seco no me alcanza. Si pienso en ir a un maíz tardío que se siembra a fin de año y sumo las lluvias de octubre, noviembre y diciembre, tengo 70% de probabilidad de tener 220 milímetros o más. Ahí la ecuación cambia un poco. Y la calidad de la recarga va a depender mucho de qué suelo yo le estoy ofreciendo a esa lluvia. Si voy a tener este ambiente donde tengo una vicia que hoy, si uno la desenreda, tiene prácticamente 1 metro de altura, esto va a ser un colchón. La infiltración que va a haber acá arriba va a ser muy alta. Si tengo ese ambiente, el encostramiento, el planchado que vulgarmente decimos, va a ocurrir rápidamente y seguramente se pierda agua por escorrentía superficial y sigamos teniendo un suelo seco. Así que el desafío grande que hay con el manejo de los cultivos de cobertura, sobre todo de cara a un año niña y en un año donde ya nos viene mostrando que viene seco, es manejar el consumo de agua. Tenemos medido esta campaña y campañas anteriores que en general hasta mediados de septiembre la diferencia de agua acumulada en el perfil entre el cultivo de cobertura y el barbecho limpio está entre los 70 y los 100 milímetros de agua. Hoy, si pensamos en esto, ya esa diferencia se agranda al orden de los 150 milímetros. Entonces, si nosotros pensaríamos este cultivo para ir a una soja, hoy, de cara a un año seco, parece que lo estaríamos quemando un poco tarde. Por eso lo importante, acá no hay recetas, acá lo importante es cada objetivo que tiene el cultivo de cobertura en cada sistema, hay que valorarlo muy bien. Acá el objetivo ya de producir biomasa, si uno pensaría en eso, ya logramos más de 4 toneladas, que es lo que está medido en ensayos, que tiene un efecto supresor de la germinación de malezas de verano. Entonces acá ya está logrado y estaba logrado ya para el 20 de septiembre. En ese caso lo podríamos haber finalizado. Y en el caso de este ambiente que tiene otro tipo de limitantes, por más que lo sigamos esperando, el objetivo
de hacer mucha biomasa no se va a cumplir porque la limitante está en otro lugar. Entonces hoy hay que ponerle mucho énfasis al objetivo de empezar a cuidar el agua. Pasamos ahora a los comentarios de Gonzalo sobre una mirada más profunda sobre lo que tiene que ver con reciclaje de nutrientes y el aporte de la vicia en la rotación. Bueno, buenas tardes. Podemos estar hablando un poco del rol que tienen las leguminosas en nuestro sistema, particularmente la vicia, que es una leguminosa de invierno, y por qué pensamos en la incorporación de leguminosas, en la importancia de incorporación de leguminosas en nuestros sistemas, en nuestras rotaciones. Básicamente pensando, como nos decía Lautaro, en el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno tiene básicamente dos pools, dos compartimentos donde se mueven nuestros sistemas. Una forma orgánica, formando parte de proteínas, formando parte de las plantas, de los microorganismos, de la materia orgánica del suelo, que es un pool bastante grande, un compartimento muy grande. Y otra parte, el nitrógeno, está en forma inorgánica, que es el nitrato, el amonio, las formas en que la planta lo absorbe. Cuando el nitrógeno está en formas orgánicas, formando parte de la materia orgánica o de las plantas o de los residuos, es bastante estable, digamos, es muy difícil que se pierda, las pérdidas son muy pequeñas. En cambio, cuando está en forma inorgánica, en estas formas químicas inorgánicas, es muy reactivo el nitrógeno, ¿no? Entonces, el nitrógeno tiende a irse a otras formas, ya sea inmovilizarse por parte de los microorganismos que lo toman, las plantas, malezas, etcétera, como lo que queremos evitar, que son las pérdidas, ya sea la lixiviación con el agua de los nitratos, las pérdidas por volatilización cuando hace mucho calor, o desnitrificación, que tienen efectos ambientales negativos. Entonces, las maneras que nosotros incorporamos nitrógeno a nuestros sistemas generalmente son dos. Una es en formas químicas inorgánicas con los fertilizantes, y la otra pueden ser con formas orgánicas, ya sea con estiércol de animales, purines, etcétera, o la fijación biológica que realizan las leguminosas. Las leguminosas tienen una particularidad, la soja, la vicia, pero también varias de las especies de árboles que tenemos en nuestra región, que hacen simbiosis con microorganismos, con bacterias en este caso, para la formación de nódulos y tomar nitrógeno en la atmósfera, fijarlo en la biomasa y contribuir al sistema con la fijación biológica de nitrógeno. Bien, pasando específicamente a la vicia que nos convoca, mencionaba Lautaro, una vicia de 5 toneladas, 5.000 kilos de materia seca, una vicia de 1.000-1.500 kilos de materia seca. Una vicia absorbe desde el suelo, o tenemos acumulado en la biomasa, unos 25 kilos de nitrógeno por tonelada de materia seca, ¿no? Entonces, acá tenemos unos 100, 120, 130 kilos de nitrógeno en la biomasa, pero no todo el nitrógeno que está en la biomasa lo fijó la vicia, sino que, así como en la soja, parte toma del suelo y parte lo toma del aire. ¿Cuánto es el nitrógeno que toma del aire? Y alrededor de 15 kilos por tonelada de materia seca. O sea, el 60% del nitrógeno que está en la biomasa de la vicia lo aporta por fijación biológica. El resto viene del suelo y no contribuye al balance de nitrógeno del sistema, sino que lo toma del suelo para después devolverlo. Entonces, lo que nos importa cuantificar es cuánto fija de nitrógeno. Entonces, 15 toneladas, o sea, unos 15 kilos por tonelada, unos 60 kilos a 80 kilos de nitrógeno por hectárea nos puede fijar un cultivo de vicia. Y es un nitrógeno que va a quedar disponible para los siguientes cultivos. ¿Cuándo entrega el nitrógeno a la vicia? Lo va a entregar en el cultivo del verano. Bueno, una parte nos puede entregar ensayos que muestran maíces seguidos de vicia que logran un ahorro de 35 kilos de nitrógeno por parte de los fertilizantes, por ejemplo. Entonces, ¿me entregó todos los 80 kilos, los 60 kilos? No, me entregó 35, 40 kilos, me entregó la vicia, y la vicia sigue entregando
en los cultivos siguientes. En el trigo siguiente puede seguir entregando, en el cultivo de verano siguiente sigue entregando. Entonces es una reserva de nitrógeno que lo va liberando en forma gradual, como lo necesitan los cultivos. Entonces, en forma práctica, un cultivo de vicia antecesor en verano, de un cultivo de verano me puede entregar unos 35 kilos de nitrógeno extra. Pensar en unos 15-20 kilos de nitrógeno en el cultivo de invierno de la campaña siguiente. Bien, ¿qué necesitamos para que la vicia fije a esas altas tasas? Digamos que me fije el 60% del nitrógeno que me absorbe. Bueno, los ensayos nos demuestran que la inoculación es muy importante. Una vicia inoculada fija un 20% más que una vicia no inoculada. No solamente fija un 20% más, sino que produce un 20% más de biomasa. Entonces, en total, si sumamos la cantidad de biomasa extra que me genera un 20% más que el nitrógeno que toma un 20% más viene de fijación, en general la vicia inoculada me aporta casi un 50% más de nitrógeno. ¿Qué otra condición necesitamos además de inocular? Bueno, necesitamos buenas condiciones de suelo. Mostraba Lautaro lo que es el desarrollo de una vicia en un buen suelo versus un suelo que está degradado. ¿Y qué entendemos? Bueno, básicamente un suelo sin limitantes para el crecimiento vegetal. Y también, como en toda leguminosa, es importante la aplicación de fertilizantes, por ejemplo fosforado, llevar los niveles de fósforo a los niveles que no resulten críticos para el desarrollo de los cultivos. Entonces, si el fósforo en general también favorece las leguminosas y estamos pensando en aplicar o nuestro suelo corregir fósforo, es importante incorporarlo también en los cultivos de servicio. Porque nos va a traer beneficios en la producción de biomasa, en la fijación de nitrógeno, etc. También podemos pensar en la incorporación de, por ejemplo, azufre. Hay muchos ejemplos de la incorporación de azufre en cultivos de verano para el efecto residual en cultivos de... la aplicación de azufre en cultivos de invierno para el efecto residual en cultivos de verano. Hay varios ejemplos con cultivos ya sea de arveja, de trigo. Podríamos pensarlo también, o en verdeos, también podríamos pensarlo en vicias, pensando en el cultivo siguiente también, ¿no? ¿Cuál es el rol que podría tener o el impacto que podría tener la vicia en cultivos hablamos mucho de cultivos de maíz, ¿no? Aportando nitrógeno, y el rol que podría tener en la soja? En general, la leguminosa previa a una soja, siempre hay que tener cuidado del nivel de nitrógeno que nos deja en forma inorgánica, como nitrato, porque puede llegar a haber un tipo de competencia con la nodulación de la propia soja, pero cada vez más se están explorando potenciales de rendimiento de soja, sobre todo en momentos de absorción de nitrógeno llegados a momentos de llenado, ¿no? En general, los cultivos, cuando están en momentos de llenado, priorizan, ¿no es cierto?, los fotosintatos, la fijación de energía que están tomando del sol, la destinan mucho a la producción de granos, y casi los cultivos se olvidan de las raíces, ¿no? Entonces destinan mucho menos energía a la producción de raíces, a la exploración del suelo y a la captura de nitrógeno del suelo. Entonces, en sojas de alto potencial, en general quedan limitadas por nitrógeno. La fijación biológica no alcanza, el nitrógeno que hay en el suelo no alcanza, y en general aumenta el rendimiento y se deprime la proteína. Entonces se está empezando a explorar el rol que podrían llegar a tener antecesores como vicia, que liberan nitrógeno de manera más gradual en el logro de sojas de alto potencial o de alto porcentaje de proteína en grano. Entonces es un rol que podría empezar a explorarse. Por último, hablamos del rol de las leguminosas en las rotaciones, aportando nitrógeno y aportando también carbono, ¿no? Es importante el aporte en cantidades importantes de carbono durante la rotación, no dejar periodos de barbecho sin producción. Básicamente la eficiencia, me comentaba recién Lautaro, digamos, la baja eficiencia de uso del agua en los barbechos. Entonces aprovechar los barbechos para producir un cultivo que me deja biomasa, que me deja carbono,
Y tenemos que pensar en rotaciones que aporten tanto gramíneas como leguminosas. Necesitamos para la formación de materia orgánica no solamente carbono, sino aportes balanceados de nitrógeno también. Entonces el rol de las leguminosas, balanceando un 50% gramíneas, 50% leguminosa, en el aporte de carbono. Así que bueno, eso es un poco el rol que tendrían las leguminosas en general y la vicia en particular en el aporte de nitrógeno al sistema. Y vamos a pasar con la siguiente estación. Bien, yo les voy a presentar el panorama sanitario en el cultivo de trigo para un año como el que estamos transitando actualmente, un año seco, donde quizás se esté hablando mucho del estrés hídrico y de las heladas y poco se esté hablando de las enfermedades, que no son menos importantes, porque frente a estos factores que son ambientales, hay que empezar a cuidar también el trigo desde las enfermedades que sí están presentes. Si bien a diferencia del año pasado, que fue un año totalmente opuesto, con exceso de humedad, un balance hídrico adecuado, las enfermedades se anticiparon respecto a otros años y tuvimos que, en algunos casos, salir hasta hacer 2 aplicaciones de fungicidas en el cultivo de trigo. Este año es totalmente opuesto, pero les voy a pasar a mostrar qué enfermedades estuvieron y estamos viendo presentes actualmente en el cultivo. De manera temprana y muy anticipada ya tenemos lo que es mancha amarilla. Sabiendo un poco cuál es el comportamiento de esta enfermedad, la tenemos que estar observando desde los inicios del cultivo. Primero, porque se transmite por semilla, sobrevive en el rastrojo, y segundo, porque ante la mínima lluvia, el golpe de esas gotas de lluvia, las primeras infecciones hace que asciendan a altura de planta. Entonces, si no tenemos un buen cuidado en lo que es el curado de la semilla, un curado homogéneo, con los principios activos adecuados, hacemos sobre un rastrojo de trigo, arrancamos el cultivo y nos olvidamos hasta que expande la hoja bandera, seguramente nos sorprendamos cuando vayamos a querer monitorear y a querer tomar una decisión de manejo respecto de esta enfermedad. Entonces, lo que hay que hacer es sanidad de la semilla, primero, hacer un análisis de la semilla, tener un cuidado, yo diría primordial, de lo que es el curado de la semilla, saber el antecedente del lote, si viene de un rastrojo de trigo, si nunca se hizo trigo, para saber con qué me encuentro desde los inicios. Y luego las condiciones ambientales, que si bien no fueron del todo adecuadas y favorables para la evolución de la enfermedad, hoy por hoy se habla de razas de mancha amarilla que sobreviven a distintos niveles de temperatura, a temperaturas más elevadas. Entonces, por más que yo no tenga tanto mojado o tanta lluvia, hoy estamos teniendo mancha amarilla en hoja bandera, que es lo que hay que evitar. Entonces, si podemos ver acá, en estas hojas, estas ya son las que van quedando todavía verdes en el cultivo y aún así tienen mancha amarilla. Las que estuvieron al inicio del cultivo ya se nacieron completamente, pero no por eso tenemos que dejar de prestarles atención. Es ahí donde tenemos que empezar a registrar la enfermedad. ¿Para qué? Para que si hay condiciones favorables de lluvias consecutivas, saber que va a ascender rápidamente en altura de planta. Y los riesgos es que esta enfermedad genera necrosis de tejido, muerte de área foliar fotosintéticamente activa, que yo necesito y debo disponer para que mi cultivo exprese el potencial. Bueno, este es el síntoma típico de mancha amarilla que vamos a estar observando en el campo. Es ese centro marrón oscuro y el halo amarillento alrededor. En realidad el halo es lo que se forma posterior al punto marrón o a la lesión marrón oscuro, que ya es el tejido necrosado. Y con el tiempo se va formando el halo amarillo, que es lo que vamos a estar distinguiendo a campo, sobre todo en las primeras infecciones. Luego, con la ayuda de la lluvia, el golpe de la gota de lluvia hace que las estructuras que están en el centro de estas lesiones suban en altura de planta y generen nuevas infecciones. Es un patógeno policíclico, que significa que genera varios ciclos de enfermedad o del patógeno de infección durante el ciclo del cultivo, si tiene condiciones favorables predisponentes, como por ejemplo las temperaturas entre 16 y 24 grados y la lluvia o la humedad. En este caso la lluvia es más predisponente a que la enfermedad avance. Bueno, este año respecto a mancha amarilla, que es la enfermedad de la cual vengo hablándoles,
Seguramente si uno viene haciendo los controles y los monitoreos adecuados desde el inicio, podríamos estar definiendo al menos una aplicación de fungicidas en el cultivo, teniendo en cuenta que mancha amarilla ya ha presentado cierta resistencia a las estrovirulinas. Entonces, tanto en mancha amarilla como en las rollas, a lo que se apunta cuando hablamos de control químico o de manejo químico es siempre las mezclas, ya sea doble mezclas o triple mezcla de productos donde ya incorporamos las carboxamidas. Respecto a otro tipo de patógenos que estamos viendo en menor proporción en el cultivo, convengamos que la protagonista tanto en años húmedos como en años secos es y va a seguir siendo mancha amarilla. Y ahí es donde tenemos que prestar mucha atención a cómo sigue evolucionando. En este año en particular, un año seco, las rollas, si bien se han presentado, se presentaron mucho más tarde que el año húmedo que hemos tenido, 2019, y en mucho nivel de, no llegaron a un nivel de epifitia. ¿Por qué? Porque ¿qué necesitan las rollas? Además de ser un patógeno biótrofo cuyas esporas iniciales llegan de otros cultivos, para poder infectar y proliferar necesita horas de mojado, que es lo que no hemos estado teniendo este año. Sí se presentó, sí se ha manifestado en algunos cultivos, sobre todo como el caso del algarrobo que estamos viendo aquí, que es un cultivo que ya ha mostrado su susceptibilidad tanto a roya de la hoja como a roya amarilla. En este cultivo es donde, en este cultivar es donde hemos encontrado precisamente este tipo de manifestación que es típico de roya amarilla, donde se forma una estría, donde sobre esa estría de color clorótico es donde comienzan a esporular las uredosporas de roya estriada o roya amarilla, que a diferencia de la roya anaranjada tiene la característica de ser altamente virulenta y sistémica. ¿Qué quiere decir esto? Que con que una espora se instale en la hoja es la que genera y la encargada de generar esa estría o esa línea donde después esporulan el resto de las esporas. En cambio, en el caso de roya anaranjada, que su distribución es más heterogénea en la hoja, hace falta que una espora migre y genera solamente una pústula. En este caso, la virulencia es mucho más elevada. Lo que hay que tener en cuenta, tanto para roya anaranjada como para roya amarilla, primero es cómo distinguirlas. Roya anaranjada, una vez que la empezamos a encontrar en algunas plantas del lote, sabemos que está dispersa en todo el lote y principalmente donde hay que buscar, si queremos encontrarla a tiempo y de manera preventiva, que es a lo que se apunta hoy en día, es en la inserción de la hoja al tallo, que ahí es donde puede acumularse mayor tiempo la humedad, ya sea por el rocío o la lluvia, y ahí es donde va a generar esas condiciones que necesita para esporular, y ahí es donde tenemos que empezar a buscar. Cuando la encontramos, una vez que está en una parte del lote, sabemos que está en todo el lote. En el caso de roya amarilla, cuando encontramos, vamos a ver que aparece inicialmente por manchones. Entonces, no es que yo recorro parte del lote, no hay, me voy tranquilo que no hay roya amarilla. Hay que recorrer sistemáticamente o de manera al azar ciertos puntos del lote, sobre todo en aquellos lugares donde mayormente puede preservarse por más tiempo la humedad. Recuerdo e insisto que lo que necesitan es horas de mojado, que por supuesto no los hemos tenido este año, por eso no hay una epidemia o no se habla de epifitia por roya, como sí sucedió el año pasado. Vuelvo a mostrarles para que vean ahí cómo se forman las líneas, y esto lo vamos a encontrar en un grupo de plantas por manchones. En cambio, roya anaranjada, donde las pústulas o las esporas también son de color más anaranjados. Pueden convivir ambas en una misma hoja, es más, puedo encontrar mancha amarilla, roya anaranjada y roya amarilla en la misma hoja, dependiendo de la susceptibilidad o resistencia de cada material. Y respecto del manejo, ¿cómo nos podemos manejar, valga la redundancia, respecto al control de las rollas? Sabemos que son policíclicos, al igual que las manchas, pero su carácter de multiplicación es mucho más rápido. Si tiene condiciones favorables, en 7 o 10 días podemos tener varios ciclos durante, imagínense, el ciclo del cultivo. Este año no hemos tenido condiciones, no hemos tenido horas de mojados, pero sí ha encontrado un nicho, un momento oportuno en el cual comenzaron a instalarse las primeras infecciones, y ahí quedó.
Hoy por hoy creo que las mayores decisiones que se están haciendo de control químico, sobre todo en trigos de alto potencial, es apuntando más al manejo de las manchas foliares que de las rollas puntualmente. Y respecto de las rollas, tener en cuenta que hoy por hoy el manejo primordial está en base a variedades resistentes, que las hay, y en base al control químico, donde ahí tenemos que manejarnos según los umbrales. Y esto es muy importante, porque si vamos a usar solo triazoles, saber que ya las rollas, sobre todo la roya anaranjada, perdió sensibilidad a los triazoles, entonces nuevamente volvemos e insistimos sobre el uso de los productos mezclas, o triple mezclas, o multisitios, como dicen hoy en día también. ¿Para qué? Para permitir un mayor espectro de control de todas las enfermedades que estén apareciendo en el cultivo. Para repasar un poco el monitoreo y la cuantificación de las enfermedades, que es lo que debemos poner el foco hoy en día para llegar al control de manera oportuna, en el caso de las manchas amarillas y también en el caso de las rollas nos manejamos con incidencia. Este parámetro lo que nos permite medir es cantidad de hojas con enfermedad, ya sea con manchas en el caso de mancha amarilla o con pústulas en el caso de las rollas, sobre el total de una muestra X. Para el caso de las manchas amarillas hablamos de un 15 a un 30% de incidencia dependiendo la susceptibilidad o resistencia del material. Para el caso de la roya amarilla hablamos de un 1% y en el caso de la roya anaranjada del 2 al 5% dependiendo la susceptibilidad o resistencia del material. Y en este caso les voy a mostrar cómo sería haber hecho un control oportuno en el caso de manchas, que es lo que predomina este año, en un cultivar como es algarrobo, donde vemos, en este caso, donde es el testigo, planta testigo, hoja bandera, bandera -1 y vemos la bandera -2. Fíjense el nivel de mancha amarilla de síntomas que tiene esta hoja. Si bien tenemos un buen porcentaje de área verde todavía, es una de las hojas que depende y que aporta, junto con las otras, a lo que es componentes de rendimiento, y es las que debemos preservar próximas a la espiga. Y ahora les muestro el mismo material tratado. Fíjense, hoja bandera -2, bandera -1 y hoja bandera totalmente verdes. En este caso diríamos o podríamos presumir que hay un 100% de aporte de asimilados de estas hojas, que son las más importantes, a lo que es componentes de rendimiento, a lo que es que el material pueda expresar su potencial de rendimiento. Bueno, buenas tardes. Estamos ubicados en las parcelas de ensayo de variedades de trigo. En esta campaña hicimos 19 variedades de ciclo intermedio largo, sembradas el 30 de mayo, y 11 variedades de ciclo corto, sembrado el 29 de junio. Si queremos entender un poco cómo se arma el rendimiento en el cultivo de trigo, podemos dividir al ciclo del cultivo en distintas etapas. Una etapa de macollamiento, una etapa de encañazón, de espigazón antesis y otra de llenado de granos. De todas estas etapas hay un periodo crítico de definición de rendimiento en donde se define el número de granos, que es el principal componente. Ese periodo crítico se encuentra 20 días antes de antesis y 10 días posteriores. En esos 20 días antes de antesis tenemos un activo crecimiento de la espiga, que es lo que se conoce como periodo de crecimiento de la espiga. Luego en la antesis tenemos la autofecundación, el cuaje, para luego continuar con el llenado. Cualquier estrés que ocurra durante este periodo crítico, donde se define el número de granos, en esta campaña en particular, estrés hídrico, heladas, me va a afectar el número de granos. Si pensamos un poco en el agua, sabemos que el agua acumulada a la siembra es un factor importante a tener en cuenta a la hora de decidir la siembra del trigo. En este lote tuvimos a la siembra 130 milímetros de agua acumulada al metro de profundidad. Sabemos que el trigo puede estar consumiendo a mayor profundidad, hasta los 2 metros, más en estas condiciones de estrés hídrico. Con esa agua acumulada pudo producir 3.500 kilos de materia seca, la variedad AK602, que es la parcela ahora donde yo estoy parado, al 25 de agosto. El 25 de agosto son unos 10 días posteriores del inicio de encañazón.
y 8.000 kilos de materia seca acumuló el AK602 al momento de antesis. Esta baja acumulación de materia seca se debió principalmente a una falta de, si uno observaba el cultivo por acá al inicio del periodo crítico, veía que no cubría la entrelínea. ¿Qué quiere decir? Que no estaba interceptando toda la radiación incidente por una disminución o una caída en el índice de área foliar. Eso lo que trae aparejado es un menor porcentaje de interceptación de la radiación, una menor eficiencia en el uso y por lo tanto una caída en la tasa de crecimiento del cultivo durante este periodo crítico en donde se define el número potencial de flores, o sea, cuántas de las flores que se diferencian van a ser fértiles y me van a dar un grano. Si nosotros estimamos el rendimiento a partir de esta biomasa acumulada, podemos estar estimando rendimientos entre 22 a 24 quintales. Si consideramos el agua acumulada al inicio de la siembra, esos 130 milímetros, y el agua de lluvia durante los meses de agosto, que fueron 5 milímetros, y el agua de septiembre, 31 milímetros, podemos estimar rendimientos de 24 quintales aproximadamente. Esto sin considerar los factores reductores, como son las plagas, las enfermedades y principalmente este año las heladas. Tuvimos una helada el 20 de septiembre, para que el caso de AK602 a esa fecha se encontraba con un 50% de la espiga emergida, obviamente que afectó las espiguillas y las flores dentro de esa espiguilla, produciéndose muerte o mortandad de flores. Entonces, a esta altura ya está definido el número de granos. ¿Qué falta definir? El llenado de los granos. Durante el mes de octubre es donde nuestros trigos llenan. Bajo estas condiciones de estrés hídrico sabemos que el tamaño potencial ya está definido, va a ser un grano más chico, más liviano. Obviamente que cualquier condición de temperatura, si se elevan las temperaturas, esto puede provocar un acortamiento excesivo de esa etapa, provocar granos chuzos, o sea, cuando se corta, digamos, el llenado. Lo ideal sería que las temperaturas continúen frescas para que por lo menos termine de completar esa etapa de llenado y tener un grano chico, pero normal. Estas son un poco las características que se dieron en toda la región. El impacto de estos factores sobre el rendimiento en mayor o menor medida va a depender entonces del agua acumulada a la siembra. Sabemos que por cada milímetro adicional que nosotros tenemos al inicio, en la siembra del trigo, eso puede repercutir en 20 kilos más de grano, igual que los milímetros que nosotros podamos tener en agosto y septiembre, eso también va a repercutir en el rendimiento. Va a depender de la fecha de siembra, de la variedad que nosotros elijamos y del momento de ocurrencia de la antesis, en coincidencia o no con esta helada y la intensidad de la helada. Nosotros, cuando recorremos el lote, ese efecto de la helada, vamos a ver una espiguilla que, si abrimos esa espiguilla, va a estar totalmente vana, las flores muertas, y no va a continuar obviamente con el llenado o espiguillas blancas. Todas estas características las vamos a ir mirando ahora próximamente en la recorrida que vamos a ir haciendo por las distintas variedades de trigo. Buenas tardes a todos. Estamos acá en el demostrativo que lleva adelante la facultad, en el predio acá de la cooperativa en Esperanza. Y bueno, la facultad ha sembrado diferentes variedades y queríamos hacer algún comentario principal de cada variedad y también reforzar alguna cuestión con el tema de helada, como venían hablando en las charlas anteriores. Acá atrás tenemos AK360, un ciclo largo intermedio, tiene un buen comportamiento con respecto a calidad, grupo 1, y sanitariamente tiene alguna susceptibilidad con el tema de las rollas, pero bueno, este año se ha visto con un buen comportamiento. En la parcela que sigue tenemos AK602. Este material es un intermedio clásico, muy difundido en la zona. Una característica que tiene una gran amplitud de siembra, de fecha de siembra, y como también en los últimos años ha mostrado un buen perfil sanitario.
solamente que este año, justo por el ciclo que es y en el periodo que ha caído la helada, lo agarró justo en un periodo muy susceptible y se ha visto algún daño importante en algunos lotes por el tema de helada. Acá justamente tenemos unas espigas porque queríamos reforzar un poco, ver el daño. Por ejemplo, esta espiga que se ve acá es muy evidente como la espiga ya está amarilla. Tenemos algo intermedio así, que esta es una espiga que, si bien parece que no está afectada, fíjense que la hoja bandera ya está afectada, se está seca, y si la tocamos a la espiga nos damos cuenta que ya tiene una textura como corcho, como una goma eva, que nos está diciendo que adentro no hay grano. Y una espiga que no estuvo afectada, si la vamos tocando, la encontramos mucho más durita y además se ve obviamente más verde. La hoja bandera ha sufrido un poquito de daño en la punta nomás helada, está un poquito cartuchada, pero el grano adentro está intacto. Por eso era remarcar en esta parcela, podemos hacer un comparativo con que es una cuestión de ciclo que le ha afectado mucho este año a esta variedad con respecto a la helada. Fíjense que están las tres espiguitas. Para la diferencia, esta es fácil, esta es un poco más difícil. Hay que ver esa textura de goma eva o de corcho. También se puede ver el daño de la hoja y esta que está bien. Pasamos a la otra parcelita. Tenemos acá el Klein Mercurio. Es un trigo como característica principal, es un grupo de calidad 1, tiene una buena calidad panadera, es también largo, es un trigo largo intermedio, con un aceptable perfil sanitario, muy buen perfil sanitario. Este es Klein Géminis. Este es una variedad que tiene una particularidad con respecto a lo que venía Klein, que era muy característica en los grupos de calidad. Es un grupo calidad 3, generalmente Klein tenía grupos, en su mayoría 2 y 1. Y con el perfil sanitario también tiene alguna susceptibilidad con roya amarilla, pero bueno, este año por lo menos no se ha percibido a nivel de lote a llegar al momento de alguna aplicación. La parcela que sigue es Klein Favorito, es un intermedio, tiene mucha analogía con respecto al AK602 en su fenología, y como se puede ver también le ha afectado la helada, como el AK602. Si uno vamos a hacer una analogía, ahora vemos esta parcela cómo está, si uno la ve de lejos, cómo está esta parcela al estado, como se puede ver entre el color verde y seco de esta parcela que fue afectada por la helada, que es un intermedio bien clásico como el AK602, y vamos ahora a ver el AK602. Como podemos ver, a diferencia del otro, del Klein Favorito 2 que hablamos, que es intermedio prácticamente con el mismo ciclo de AK602, vemos que también están parecidas las parcelas con respecto al daño por helada. También tenemos acá lo que es de Don Mario, el Pehuen, que es un trigo que un nuevo lanzamiento de Don Mario. Es un trigo que lo posiciona como intermedio, capaz que es intermedio un poquito intermedio largo, por lo que se pudo ver este año. Y también tiene un buen perfil sanitario, que se ha podido ver también este año con respecto a la sanidad de este trigo. Seguimos para el algarrobo. Acá estamos en la parcela del Don Mario Algarrobo, trigo muy conocido y fundido en la zona, que este año, si bien tiene su debilidad con roya amarilla y algunos lotes hicieron aplicaciones, se ha comportado muy bien con respecto a otros años en roya amarilla, que es su talón de Aquiles, y se ha visto que por el ciclo no estuvo afectado por la helada. Acá tenemos un trigo también de Don Mario, Klein Dubai, que es un ciclo intermedio que también tiene alguna cuestión de sanidad de roya amarilla. Igualmente este año ha demostrado un buen comportamiento.
y no se ha visto muchos tratamientos en la zona, y también es un trigo bastante conocido y difundido. Con Buck acá tenemos una nueva variedad que es el Cambá, que es un trigo intermedio de grupo calidad 1 y tiene alguna susceptibilidad con respecto a enfermedad de arroya amarilla. Igualmente este año no hubo presión de la enfermedad. Acá tenemos el Buck SI 211, que es una variedad ya conocida en la zona, es un intermedio que anda muy bien, con muy buen rendimiento, que con respecto a sanidad se lo ha visto en algún momento con Royal Tallo, pero bueno, este año se lo ha visto muy sano, evidentemente por la poca presión de la enfermedad. Acá tenemos el Buck SI 120, es un intermedio largo también, grupo calidad 2, y también este año se ha demostrado con buen perfil sanitario. Acá tenemos el Baguette 620, es una variedad que hace 2 años que está en el mercado, es un intermedio con un perfil sanitario mejorado, lo que eran los viejos Baguette, y una cuestión a tener en cuenta de este trigo es que necesita un poco de requerimiento de frío. Es un intermedio con un poquito de requerimiento de frío. Tenemos la parcelita que sigue, es el Baguette 680, es un largo intermedio en el cual tiene alguna susceptibilidad con roya anaranjada. Igualmente este año la presión fue baja y a diferencia con el 620 no necesita requerimiento de frío y es un poquito más largo. Acá tenemos el trigo, el MS INTA 119, es una variedad de INTA licenciada por el semillero Macroseed, una característica que tiene un buen perfil sanitario y es un poquito más susceptible a mancha amarilla, un ciclo largo intermedio que este año se ha visto muy bien por el tema de que ha escapado el periodo de la helada y sumado que tiene algo de genética francesa en su cruzamiento, por lo tanto son trigos con un buen rendimiento. Acá estamos en la parcelita de Basilio, es un trigo también de genética francesa que lo licencia el semillero de Bioceres y en ciclo es muy parecido al algarrobo, solamente que es más tolerante a roya amarilla con respecto al algarrobo, pero son de un manejo y ciclo muy parecido este trigo. Después en la parcela que sigue tenemos otro trigo de Bioceres, también genética francesa del guayabo, que como se puede ver en la parcela hay una diferencia en la cantidad de espiga porque es un poquito más corto, digamos que puede ser una semanita más corto, y también es un largo intermedio con un comportamiento parecido, no más que tiene mucho más tolerancia a roya que Basilio. Bueno, con esto hicimos un resumen de algunas características de las variedades que por ahí más se siembran en la zona. Era resaltar algún aspecto a tener en cuenta al momento de la selección. También hay que ver este año que hubo una característica particular, como decía, el de la helada, y es importante ver hoy día para cuantificar el daño y tener una expectativa de rinde que pudo haber sido bajada por el efecto de helada, ver cómo se encuentra esa espiga, como decía antes, ver ese efecto de espiga que por ahí puede estar verde, pero puede estar de esa textura mucho más parecida a una goma eva que a algo bien duro, porque no está el grano adentro, y eso es una espiga que no tiene grano, por lo tanto no va a influir en el rendimiento del material.